Bueno, otra vez una mala jugada de tiempo, pero entonces aquí estamos, que es lo más importante. Entonces tenemos un plan Z. Vamos a hacer la reunión con ustedes, van a ver televisión, ustedes van a hacer nuestros tratados, que les llega a la casa pues, por los créditos de la pantalla. Entonces vamos a hacer la reunión, igual pues hasta las 8 bien puntual como hemos sido siempre, y la vamos a grabar de manera que la podamos transmitir para el resto de los papás. Igual pues el tema es el mismo que hemos tenido hoy y mañana. Muchas gracias por estar aquí, seguir creyendo y creciendo con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Lina Urrego, yo soy docente también de acá de la institución y hoy tenemos una nueva modalidad. Y es que vamos a hacer nuestro encuentro de Formando Nuevas Familias desde la conversación, desde un conversatorio. Tenemos unas preguntas que les vamos a hacer a nuestros invitados, que hoy tenemos a nuestro señor rector, Carlos Rendón, a nuestro coordinador Mauricio Ochoa, a nuestra psicóloga y docente orientadora Ángela Patricia Pineda y a nuestra coordinadora Yonaida. Entonces les vamos a dar un fuerte aplauso a ellos, por favor. Como primera medida, pues tenemos entonces la presentación de nuestro señor rector. Muy buenas noches. Bueno, apreciados padres de familia, me voy a quitar esto un momentico para que me identifiquen. ¿Listo? Ahora sí, acá un poquito alejadito. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la asistencia esta noche a esta escuela de padres. Como lo dijo Mauricio, gratitud por la disposición a pesar de las condiciones climáticas por las que se nos presentó en este momento. Como lo dice la profe, mi nombre es Carlos Andrés Rendón García. Yo soy el rector nombrado por parte de la Secretaría de Educación desde el pasado 7 de septiembre para la institución educativa Betsabe Espinal. Llevo alrededor de 13 años en la administración pública, vinculado desde el año 2008. Inicié mi carrera administrativa en la institución educativa Raquel Jaramillo, en el barrio París. De allá duré hasta el año 2017. Y en el 2017 fui trasladado a Antonio María Bedoya, en Tierra Adentro, también en calidad de rector. Y bueno, por las vueltas que ha dado todo este tema de la administración, este año me trasladaron para Navarra, allá duré un mes y cuando fui convocado de manera extraordinaria para esta institución. Bueno, les cuento que llego con muchas expectativas, muy contento porque encuentro un gran establecimiento con una cultura formidable, una construcción pedagógica idónea, un compromiso grandísimo por parte de la comunidad y de los directivos presentes. Entonces, vengo con toda la disposición de apoyar los procesos institucionales y de contribuir a que la institución educativa siga creciendo y sobresaliendo en el panorama del municipio de Becho. Bueno, desde que llegué a la institución me he empoderado realmente como de las dificultades y las falencias que se han presentado o que se vienen destacando precisamente desde la ausencia del rector, siendo el tema de los techos en el quinto piso como esa problemática compleja que se ha presentado. Ya hemos hecho grandes avances en ese tema, ya nos visitaron la infraestructura educativa, ya se conoce el presupuesto, de cuánto nos vale, qué es lo que hay que hacer, y estamos en la gestión con la administración municipal de esos recursos para realmente cuanto antes darle solución a la problemática de los techos. Nos cuesta alrededor de 55 millones de pesos el arreglo de toda esa cubierta y estamos entonces al frente de la situación y esperamos cuanto antes poder dar como parte de tranquilidad y buenas noticias de que se puede intervenir. Sin embargo, se están interviniendo otros espacios del colegio, como ustedes pueden ver en los corredores. En este momento se están adelantando unas reparaciones precisamente como para garantizar un mejor estado de la planta para nuestros muchachos. De igual manera también se están haciendo arreglos en las unidades sanitarias, convirtiéndolas en espacios más idóneos para los jóvenes. En la rampa también se van a hacer arreglos, en algunas aulas en donde hay unas estructuras que se deben de retirar.
En todo caso, se están adelantando gestiones positivas que ustedes van a ver poco a poco y con el tema pues también de recursos didácticos y demás. De mi parte, muchísimas gracias a todos ustedes por la acogida, por la presencia. Siempre la institución con las puertas abiertas para atenderlos, escucharlos y colaborarles en todo lo que se pueda. Muchísimas gracias y ya entonces les doy la palabra a los panelistas. Un aplauso de bienvenida para nuestro señor rector, por favor. Como les estaba diciendo hace un momento, hoy nos convoca un tema muy importante para todos nosotros, como es el caso de la salud mental. Entonces, nuestros expertos, profesores, coordinadores y nuestra docente orientadora vamos a hacer un acercamiento acerca de este tema. Entonces vamos a iniciar con unas preguntas para ellos, yo se las voy a hacer y al final ustedes van a tener un espacio también para preguntar o dar sus aportes. Entonces vamos a empezar con nuestra coordinadora Yonaira y le queremos preguntar acerca de cómo está viendo el tema de la salud mental en este momento de los estudiantes. Muy buenas noches. Retirar de ese bafle. Bueno, muy bien. Ante todo agradecerles de verdad que por el compromiso que tienen, a pesar de la lluvia, hoy ustedes están acompañándonos y eso es muy importante para nosotros, su acompañamiento. Bueno, acerca de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, se ha visto bastante afectado por la pandemia. Es decir, en la pandemia se agudizaron, digamos, las dificultades que estaban presentando nuestros niñas, niños y adolescentes. ¿Qué factores son determinantes para que un niño presente un problema de salud mental? Primero, hay factores hereditarios. Es muy posible que una familia donde hayan adultos que tengan algún tipo de trastorno, los niños puedan heredar ese tipo de comportamiento, ¿cierto? Bueno, el segundo se puede desarrollar también por pautas de crianza inadecuados, exceso de permisividad o mucha autoridad, demasiado autoritarismo, como llaman por ahí. Eso también podría generar algún tipo de patología. Y lo tercero serían aquellos traumas o situaciones que no se elaboran bien en la infancia que pueden determinar que el niño posteriormente desarrolle algún tipo de dificultad. En la pandemia, el aislamiento familiar, social, escolar, puede haber causado algunas dificultades en los niños, en las niñas y en los adolescentes. ¿Qué tipo de dificultades? Obviamente se restringió los vínculos solamente a la familia, porque en esa época solamente estaban con la familia. ¿Qué pasó? Al no ir a la escuela, no se estaban socializando con otros niños o con otros pares de su misma edad, al no asistir a parques infantiles, lugares recreativos, a las actividades extracurriculares que muchos de sus hijos estaban en la escuela de fútbol, la escuela de danza, baile, canto, bueno, todas esas aficiones e intereses que tienen y que ustedes estaban pendientes de que ellos participaran de esas actividades. Entonces, al limitar esa socialización, hizo que se generaran algunas dificultades. Los niños se podrían haber sentido muy solos en ese tiempo o como vacíos porque no tenían con quién interactuar. Si a eso le sumamos que las familias hayan tenido algún tipo de disfuncionalidad en esa época, como pérdida de trabajo, cambio de domicilio, violencia intrafamiliar, pues obviamente agudizaron más como la problemática. El número de atención psicológica en la época de pandemia y ahora posterior a ella, que ya estamos pasando, se ha visto altamente incrementado los problemas psicológicos y a veces es difícil de determinar porque generalmente algún problema de origen psicológico puede que se somatice en el cuerpo, entonces lo confundamos con una enfermedad física. Entonces empezamos como a investigar la enfermedad física y resulta que el origen puede ser psicológico. Es importantísimo que a nivel de salud mental nos estemos observando continuamente como la dinámica de los niños, de los adolescentes también, qué cambios han tenido y qué síntomas pueden estar presentando que puedan ser un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad mental.
Recuerde que la enfermedad mental no nace de una vez, sino que ella se va como diciendo cultivando un poquito, y a la no atención y el diagnóstico que no se hace a temprano puede desarrollar el trastorno psicológico o la patología. Entonces el estrés, la ansiedad, la fobia social y otras enfermedades que podrían ser bastante graves para que los niños no desarrollen algunas habilidades y crezcan sanamente. Entonces eso es lo que tenía para decirles. El Instituto de Neurociencias en el 2020, a raíz de la pandemia, hizo un estudio y empezaron a ver que los niños y adolescentes estaban presentando muchas dificultades en varios aspectos. Primero, en hábitos alimenticios inadecuados, trastornos del sueño, porque empezaban como cambiando su horario, como no tenían que madrugar, no tenían que ir a la escuela, cambiaron las rutinas cambiaron mucho, entonces eso hace que podían haber alterado un poquito el sueño principalmente. Se observó en los encuestados que había mucha irritabilidad de los niños, niñas y adolescentes, que contestaban más fuerte, que estaban como aburridos, deprimidos, cansados de estar aislados, y eso podría haber generado algunos síntomas que eran bastante perceptibles. Les hacía falta los otros lugares de interacción. El aislamiento siempre produce algunos sentimientos de soledad, de abandono, de estar solo, y sumado a eso, de pronto algunas condiciones familiares que no eran las más adecuadas, porque los papás tenían que salir a trabajar, los niños quedaban solos. Entonces eso creó que pudieran tener una sintomatología distinta. Muchas gracias, coordinadora Yunaira. Ahorita, entonces, para seguir con este tema tan interesante, vamos a hacerle una pregunta a nuestra psicóloga Ángela, y es ¿cómo o cuáles son las afectaciones a la salud mental que más se presentan en los niños y en los jóvenes? Bueno, buenas noches para todos. Es muy importante que estén aquí y tiene un objetivo que hayamos propuesto este tema, y es justamente lo que Yonaira decía, y es que se han incrementado enormemente las afecciones en la salud mental de nuestros niños y nuestros adolescentes. A veces nosotros pensamos que los niños no se enferman de la salud mental, porque como todo lo tienen, ¿sí o no? Pues eso decimos nosotros, es que todo lo tienen, ¿cómo se van a enfermar? Entonces lo primero es que es necesario que empecemos a comprender que así como nos enfermamos del cuerpo, también nos podemos enfermar de la mente. ¿Y qué es la mente? Pues la mente, a lo que llamamos comúnmente, que es nuestro cerebro, procesa nuestros pensamientos que dan lugar a unas acciones, pero también nuestros sentimientos. O sea, en la mente se dan las dos cosas. Nosotros no movemos un párpado sin que haya un pensamiento. Entonces, la mente procesa lo que es el pensamiento, que conduce a un comportamiento, pero también las emociones, la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, la rabia, todo eso, ¿cierto? Bueno, entonces, los niños y adolescentes se enferman de su salud mental también, y todos nosotros. ¿Qué es lo que más se presenta? De todo. En el colegio hay de todo. ¿Qué es de todo? Algunos estudiantes están deprimidos. Entonces a veces nosotros decimos, es que todos nos deprimimos a veces. Lo que llamamos depresión normalmente no es una depresión como afectación de la salud mental. Es cierto que a veces amanecemos tristes, 1, 2 días, pero no quiere decir que mantengamos ese estado. Entonces en el colegio hay niños a veces desde preescolar que tienen un trastorno depresivo. Ahorita más adelante vamos a hablar de cuáles son como los síntomas que podemos observar, pues para que todos estemos atentos. ¿Qué pasa cuando una depresión no es tratada? Las personas pierden el sentido de la vida y les provoca a veces morirse, y muchas veces intentan, o sea, buscan además cómo morirse. Eso es como la parte más delicada de una depresión. Hay unos protocolos entonces, y ustedes no se extrañen que cuando ustedes vienen donde mí y entrevistamos al estudiante, solamente basta con que diga, es que quiero morirme y ya estoy pensando cómo. Para mí, como Ángela,
solamente con esa frase tengo la obligación de remitirlo a psiquiatría, porque acuérdense que siempre tenemos que preservar la vida. Entonces en el colegio hay trastornos depresivos, hay trastornos de ansiedad, hay trastornos como fobias sociales, hay ¿qué más? O sea, incluso hay psicosis, que sería lo más grave, que es una psicosis, lo que le llamamos comúnmente locura. Y es que un niño desde tan pequeño se puede enloquecer. ¿Cómo le parece que sí? ¿Cómo le parece que hemos tenido estudiantes que empiezan con algunos síntomas desde que tenían 5 años? Y eso, digamos, en este momento es indicativo a veces del desarrollo de una esquizofrenia o una psicosis. Entonces, todo esto pues se los queremos decir porque es que es muy importante que todos estemos atentos. Primero, que sepamos que es que sí, los chicos se pueden enfermar de su salud mental, ¿cierto? Se les puede afectar su salud mental. Que todos nosotros podemos observar los síntomas y que mientras más rápido atendamos esos síntomas, pues mucho más rápido se estabilizan y pueden continuar con su vida normal. Muchísimas gracias, Ángela. Vamos entonces a aprovechar a nuestro coordinador Mauricio para que nos dé, digamos que unas recomendaciones y nos diga qué o cómo construir entornos protectores en la familia. Su nombre lo dice, entornos protectores de protección. La UNESCO se ha preocupado inmensamente por ello. Acá en Colombia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha hecho estudios y muy serios acerca de los entornos protectores. Incluso cuando hay chicos que se les ha ido vulnerando sus derechos, lo primero que hace dentro de un resarcimiento del derecho es buscar un entorno protector. Primer entorno protector, la familia. Segundo entorno protector, la escuela, la institución educativa. Y el tercero, los espacios comunitarios. Y los tres esenciales para el desarrollo de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Nos lo explicaba Jonaida y también Ángela, cómo el asunto de la pandemia afectó grandísimo. Y entonces prácticamente se redujo a un espacio el entorno de los chicos, la familia. ¿Cómo mantener esos espacios, esos entornos que sean protectores para nuestros chicos? El diálogo. La manifestación del afecto. Hace 2 meses hablábamos de la alegría y de esos sentimientos en torno a la alegría o a la tristeza, ¿cierto? Y uno de ellos es la expresión de los sentimientos. Muchos de nuestros chicos, bueno, no voy a decir muchos, algunos de nuestros chicos vienen al colegio sin una palabra de amor, sin un abrazo, y les duele el estómago. Yo los molesto y digo, ¿no te han dado un abrazo? Pues ya no les puedo dar el abrazo pues por el asunto de la pandemia, pero yo antes decía, venga, pues yo le doy un abracito y sueltan una sonrisa. ¿Sí? Eso es un espacio protector, ¿cierto? La familia, una familia donde exista el diálogo, donde nuestros chicos sientan esa confianza. Porque a los chicos les está pasando muchas cosas. Hay depresiones, hay tristezas, hay angustias, sin sentido de la vida. Nuestros adolescentes y nuestros jóvenes están llegando a consulta de, bueno, yo me voy a graduar y no sé para dónde voy. Además, no sé dónde estoy, dicen los chicos. Los niños, al ver todo este nuevo panorama, porque nuestros niños son muy críticos. Y muchos de ellos dicen, ¿qué sentido tiene vivir? ¿Y qué sentido tiene estudiar? ¿Y qué sentido tiene esforzarse, cierto? Si va a haber otra pandemia. En la posguerra, Europa estaba devastada y se enloqueció, Europa se enloqueció y los chicos decían, los jóvenes, las jóvenes decían, vivamos hoy, mañana va a haber otra guerra, mañana va a haber otra pandemia o esa pandemia nos va a acabar. Entonces, necesitamos fortalecer en la familia esos lazos de comunicación, de expresión de nuestros sentimientos, de darle a nuestros chicos toda esa confianza para que ellos expresen lo que están sintiendo. Voy a tocar un tema muy sensible y es cuando hay abusos.
los niños se lo callan, los jóvenes se lo callan. Muchas veces porque no se ha generado ese espacio de una comunicación asertiva, porque no hay un espacio de expresión de sentimientos, porque no hay ese espacio de confianza y de credibilidad. No escuchamos, es decir, no escuchamos, si al niño no lo escuchamos, si al niño no le hablamos, entonces él se aísla, porque también muchas causas de las depresiones y de la afectación en la salud mental es por lo que los niños están viviendo, lo que están pasando, y no tienen a quién expresárselo. ¿A quién se lo tiene que expresar? A los adultos significativos, papá, mamá, la abuela, el tío, la tía, ¿cierto? Ese entorno familiar es el primer espacio de confianza que hay que fortalecer, que nuestros niños se sientan seguros, se sientan protegidos en ese espacio familiar. De igual forma en la escuela. Yo me lo decía hace 2 meses, hace 3 meses, sí, 3 meses, que nos reunimos. Les decía cómo nuestros chicos ya cambian, ya se les ve una sonrisa, ya se les ve vida. La primera semana que vinieron, abogados, la pandemia, el encierro, ¿cierto? Pues, estamos durante este semestre en un proceso de volver a motivar a nuestros chicos. Hay estudios que dicen que la población estudiantil, incluyendo los universitarios, perdieron de 5 a 10 años en ese año y medio de encierro. Nuestros chicos de 10º y de 11 tienen unas matemáticas básicas de 4º de primaria. No suman 2 gallinas amarradas. Y no es que no lo supieran, pero aprendieron para olvidar de memoria. Y solamente estoy diciendo algo y el chiste, pero es verdad, papás. El retroceso tan grande a nivel de lo cultural, a nivel del conocimiento, del saber, ¿no? De las habilidades del saber, además del desarrollo psíquico, emocional, relacional de nuestros chicos, se atrasó. Y unos más, y otros menos. Con los más pequeños tenemos muchas esperanzas, porque tenemos mucho tiempo para recuperar y que ellos cojan. Con los de 10 y de 11, con los de 11 ya se van del colegio y les tocará asumir muchas cosas. Pero entonces estamos empeñados en la institución de fortalecer ese tejido social, ese tejido emocional, fortalecer en nuestros chicos lo relacional, el sentido de la vida y la familia juega un papel ahí primordial. ¿Cierto? Entonces, fortalecer la comunicación, la confianza, la credibilidad. De igual forma la escuela. Muchas gracias, Mauricio, por estos consejos. Ahora entonces quiero llamar nuevamente a nuestra coordinadora Yonaira para que nos exprese qué factores de riesgo observa a nivel psicosocial. Bueno, muy bien. Como factores de riesgo que se agudizaron un poquito con la pandemia, tenemos varios, pero vamos a empezar con este alto consumo de las redes sociales y los muchachos tanto tiempo frente a una pantalla, ¿cierto? Eso ha generado adicción. Toda tecnología tiene un componente adictivo, ¿cierto? Incluso ustedes a veces, todos dependemos de los celulares, del acceso a internet. Se va el internet y se nos hace un mundo porque no tenemos internet, nos desconectamos del mundo. Ese consumo de redes sociales y de videojuegos ha hecho que en muchos niños y adolescentes pueda generar síntomas de ansiedad, de depresión, problemas de atención, sedentarismo y lo que esto conlleva, ¿cierto? Sobrepeso, obesidad. Y el riesgo más alto es lo que circula por las redes sociales, que pueden ser víctimas de algún tipo de abuso o de engaños para explotar imágenes, ¿cierto? De sus cuerpos, puede haber pornografía infantil. Eso es como lo que más se puede presentar. Por eso hay la importancia de que ustedes reconozcan el uso excesivo de las redes sociales como un riesgo alto de sus hijos en poder caer en alguna de esas
de esos riesgos que corren en estas redes sociales. También otro riesgo que siempre va a estar presente y que es un problema a nivel mundial es las adicciones a las sustancias psicoactivas, ¿cierto? Sean legales como el cigarrillo, alcohol, o sean ilegales como las otras sustancias. El hecho de que sean legales no quiere decir que sean buenas, siguen siendo sustancias psicoactivas, y los muchachos tienden en alguna época de su vida, por las relaciones que tienen con los amigos, la presión, a estar curioseando con ese tipo de sustancias. Y acuérdense que este tipo de sustancias tiene etiquete de ida, pero a veces no tiene etiquete de regreso. Los muchachos tienen que ser conscientes de que no todos los cuerpos pueden generar la adicción, pero algunos sí. Y son estados de ánimo que ellos quieren repetir continuamente y el cuerpo empieza a pedirles otra vez una dosis de la misma sustancia que alguna vez los hizo sentir bien, ¿cierto? ¿Por qué se da esto? Pues por algunos factores que determinan, ¿cierto? Como la personalidad, la autoestima, la autoafirmación, el autocontrol, el carácter, aprender a decir que no, eso también se debe enseñar, el tener criterio, ser capaz de decir que no, porque ninguno de los muchachos de ahora en día se salva de que les ofrezcan. ¿Por qué? Porque es un negocio redondo. Si más tengo adictos, pues obviamente más voy a tener plata en el bolsillo. Entonces, ese es un riesgo altísimo para nuestros niños y adolescentes. Otros riesgos relacionados con la sexualidad o con el mal manejo de la sexualidad y la desorientación que tienen muchos de nuestros hijos y estudiantes en este tema puede generar un riesgo de un embarazo adolescente o precoz, una enfermedad de transmisión sexual y lo que decíamos ahora, ser víctima de algún tipo de abuso sexual. El otro riesgo altísimo psicosocial es el suicidio. Ya Ángela les hablaba un poquito de que la falta de sentido de vida, de proyecto de vida y esa desesperanza que tienen las personas depresivas, porque ellos no ven con optimismo el futuro, ¿cierto? Tampoco ven bien el pasado y mucho menos el presente. Esa desesperanza que tienen, esa desmotivación por vivir, puede generar en algún momento que desarrollen una depresión tan grave que pueda caer en las ideaciones, que es donde se empieza a planear como el suicidio, y después de las ideaciones empiezan a pasar al acto, ¿cierto? Se han incrementado en esta época bastantes síntomas que pueden generar o caer en un posible intento de suicidio. Por eso hay que estar muy pendiente de eso. Les decía antes que si no pasan por alto los síntomas que empiezan, o los signos de alarma que empiezan a verse en nuestros niños y adolescentes, pasarlo por alto, porque si se atiende de manera temprana, con un diagnóstico asertivo, ¿cierto? Con la ida al psiquiatra, que todos creemos que solamente van los locos, pero no, van todas las personas que en algún momento tienen alguna dificultad. Incluso la Organización Mundial de la Salud dice que cualquier persona en algún momento de su vida puede tener unos síntomas de una enfermedad mental, incluso desarrollar completa la enfermedad. Entonces, cuando el cuerpo se descompensa y lo que tiene que afrontar, digamos que nuestro cerebro es más grande de lo que la capacidad que tenemos, podemos desarrollar una enfermedad mental. Entonces, por eso es tan importante el diagnóstico a tiempo y la intervención, para evitar que podamos llegar a este tipo de situaciones más complicadas en los niños y adolescentes. Muchas gracias. A propósito de lo que estaba diciendo en este momento Leonaira sobre los signos de alarma, queremos preguntarle entonces a Ángela qué debemos tener en cuenta o qué signos de alarma debemos tener en cuenta para buscar ayuda. Gracias. Bueno, entonces aquí es muy importante la observación de cada uno de ustedes con sus hijos, porque es que ustedes los conocen más que nadie. ¿Cuál es el problema? Que uno a veces se confía. Porque en la casa naturalizamos ciertas cosas. ¿Qué es naturalizar? Las volvemos como parte del paisaje. Como eso pasa tanto. Por ejemplo, es que es de muy mal genio. Pues entonces ahí les voy a decir una cosa que, digamos que pues lo he aprendido yo. Les voy a decir, muchachos,
queridos padres de familia, el mal genio permanente no existe. O sea, eso no existe. Yo no sé por qué nosotros no acostumbramos como a naturalizar eso. A fulano es que es muy irritable, es que vive enojado, es que no le podemos hablar. Déjelo, que es de mal genio. Pues les tengo una noticia. Eso se llama irritabilidad y es el primer síntoma de una depresión, tanto en niños como en adolescentes y en adultos también. Uno piensa que cuando le hablan de depresión es que la persona esté llorando a toda hora y no. Hay personas que desarrollan un trastorno depresivo y nunca derraman una lágrima, pero sí se vuelven muy irritables. ¿Qué quiere decir que es muy irritable? Que usted le pregunta cualquier cosa y le dice, ¿sí o no? Le contestan como así, como decimos coloquialmente, con 4 piedras en la mano. Eso es irritabilidad. Entonces, eso nos puede pasar un día, por ahí, cada mes, o cierto, de vez en cuando. Pero cuando esa irritabilidad se va volviendo continua y tiene un tiempo que es de 2 semanas mínimo, y empieza a estar asociada a otros síntomas como son el que no hay un sueño reparador. Una vez les pregunta, ¿usted duerme bien? Y dice, Ave María, duermo muchísimo. Y usted se despierta descansado o cansado. Cuando usted piensa, dice, no, yo me levanto, pero yo siento como una pesadez en los hombros, yo quisiera como seguir durmiendo. Ese sueño no está siendo reparador, por lo tanto hay algún tipo de tensión que no le permite que ese sueño sea reparador. Adicional a eso, hay muchos síntomas, pero les estoy como contando algunos que se presentan mucho. A veces la gente deja de bañarse, o los chicos pierden el gusto por bañarse, y uno les echa mucha cantaleta. ¿Y cómo les parece que en nuestra cultura el dejar de bañarse y organizarse es un síntoma de que hay un trastorno depresivo? Uno a veces dice, es que es muy mal criado ese muchacho. Entonces, si usted empieza a montar y dice, pues que si es irritable y está comiendo como más de la cuenta, o sea que está comiendo como por ansiedad, y si además de eso, no, es que ella no quiere peinar, y es que ella no quiere ni cambiar la ropa, y es que no está bañando, pues que uno de pronto un domingo o un lunes festivo por ahí no me bañe por quedarse viendo televisión, pues no habría, digo yo, mayor problema. Pero si empieza a suceder, ¿cierto?, como de manera habitual, ya se habría que prestarle atención. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Lo de la ingesta de alimentos, el hecho de que, digamos, reaccionen de manera como muy fuerte ante una cosa que no es tan significativa. Eso, eso se llama que es explosivo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Las personas que están desarrollando un trastorno de ansiedad empiezan a ser muy explosivos. Te empiezan a morder las uñas y te, pero yo me he comido las uñas toda la vida. Pues ustedes piensen que de pronto tiene una ansiedad. Se llama onicofagia y es uno de los síntomas que se tienen en cuenta para la ansiedad. A ver qué más escribí por aquí. El aislamiento. A veces decimos, pero es que él está jugando todo el día en el celular, o es que él está pegado al computador. Eso se llama aislamiento, y eso es uno de los síntomas también. Pero es que ahora todos lo usan porque es que es una moda. Bueno, aunque sea una moda, si esa persona está dejando de lado todas las actividades cotidianas que tienen que ver con la socialización, es aislamiento, y el aislamiento es síntoma de alguno de estos trastornos. No, entonces lo que les quiero decir no es una sola cosa, pero si usted empieza a juntar 3 o 4 de estos síntomas en un periodo de 2 semanas o más, pues entonces ahí realmente se está tejiendo un trastorno. Ya Leonela les dijo lo del computador. Estar a la defensiva todo el tiempo. Que por ejemplo usted le dice, mira Federico, vení, téndeme la cama. Pero usted acaba de mandarme a mí. Ve, mira,
esta tareita, yo creo que le falta tal cosa. Ah, pero es que usted ahora viéndome mal, bueno, o sea, cuando usted empiece a analizar, y ya pues muchacho porque está tan a la defensiva todo el tiempo, algo está pasando, ¿cierto? Porque lo normal es, pues, si hay una cosa mala en la tarea, a ver, yo veo y corrijo, si hay que corregir, pues sería lo normal. Pero cuando una persona empieza a gritar porque le han señalado una cosa de esas, está a la defensiva. Y resulta que es que las personas que tienen un trastorno depresivo, tienen una característica fundamental que vamos a tener todos en cuenta, y es que la persona depresiva tiene un concepto negativo de sí mismo, del entorno y del futuro. Entonces ustedes dicen, ay, si él reniega de todo. Uno le dice, ve esta camisetita tan bonita, yo no quiero camiseta, eso tan feo, no me gusta el con. Ve, vámonos para Confama el domingo, yo no quiero salir. Ve, vos qué vas a hacer cuando llegues, cuando estás en 11, vas a salir, qué vas a hacer. Yo no quiero hacer nada. Ahí está, mí mismo, el entorno y el futuro. Y uno a veces dice, ah, es como tan negativo. Y esa persona que es tan negativa generalmente está transitando por un trastorno depresivo. Y ahí la última puñita, pues ya para continuar, son muchos otros síntomas, pero digamos que estos son como muy observables. Hay otras cosas, por ejemplo, a veces le dicen a uno, no es que está escuchando voces, corra cuando le digan que está escuchando voces, porque eso no es, eso puede ser de otras cosas, o de consumo de un alucinógeno o de un trastorno psicótico. Y en los dos casos hay que atenderlo urgente, ¿cierto? Entonces son como los síntomas que más se presentan. Entonces lo último que les quiero decir es que cuando uno dice ¿qué hay que hacer? Ahorita Leonela mencionaba, y hay 3 especialistas que atienden la salud mental: el neuropsicólogo, el psicólogo y el psiquiatra. El psiquiatra atiende la salud mental, no nos dé miedo. Yo sé que hemos venido en un proceso histórico en donde se ha mitificado mucho como un aspecto negativo de la psiquiatría, pero las neurociencias han avanzado mucho y ya nos han hablado de que el psiquiatra es necesario para atender la salud mental. Entonces muchas veces va un niño que tiene un TDAH, un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y entonces dice el neuropsicólogo que es que además lo mandó del psiquiatra. Y dicen, ¿qué? Es que él no está loco, ¿cierto? Resulta que es que a veces hay ciertas combinaciones que debe ver el otro especialista, y más cuando hay medicina. Resulta que nosotros somos uno solo, el cuerpo y la mente. Yo no tengo la cabeza en aquella mesa y el cuerpo allí, no, lo tengo todo junto. Por lo tanto, me afecto todita, ¿cierto? Mis pensamientos afectan mi comportamiento y mi comportamiento afecta mi cuerpo. Igualmente, si mi cuerpo se afecta, mi mente también. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me enfermo, me fracturo un pie, tengo un dolor horrible, pues obviamente me pongo muy triste y puedo hasta deprimirme. Pero también, si yo tengo una ansiedad terrible, un trastorno de ansiedad horrible, me da gastritis también, ¿cierto? Es decir, somos uno solo. Entonces, por esa razón, a veces, ciertos trastornos o ciertas afectaciones en la salud mental requieren medicina, porque hay una cosa que se llama la química cerebral, los neurotransmisores. Si yo tengo una depresión, la dopamina se me baja, y si eso se baja, no me irriga el área del cerebro que debe regular, armonizar todo lo que yo siento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que darle la dopamina, hay que darle el empujón a la dopamina. Pues disculpen que se lo diga en los términos, pero es como así, ¿cierto? Es cuando yo me tomo el antidepresivo que el doctor me manda, pues lo que hace es activar la dopamina, la circulación de la dopamina, para que eso vuelva a irrigar el área del cerebro. Yo le señalo aquí porque es aquí donde está pues el área prefrontal. Entonces, para que ahí digamos, se irrigue esa área, se regule, y de esa manera la persona esté mejor. O sea que usted me va a decir que es que con una pastilla se alivia. No,
Pero si una persona depresiva tiene un concepto negativo de sí mismo, del entorno y del futuro y está tan afectada, usted le puede hacer toda la psicoterapia que quiera y esa persona no razona, no piensa porque sus pensamientos están muy alterados. Pero si ya está un poquito más equilibrado en esta parte y usted empieza a trabajar con ella otros mecanismos de afrontamiento, pues entonces esa persona sí mejora y supera ese estado. Y eso aplica a todas las afectaciones en la salud mental. Entonces, ¿cuál es el problema más grave que hemos tenido aquí con los chicos que tienen esto? Y se los voy a decir con todo el cariño del mundo. ¿Y saben cuál es el problema? Adivinen. ¿Ah? No, ¿saben cuál es el problema que hemos tenido con los muchachos aquí para atenderlos? La aceptación de los padres de familia. El problema con los padres de familia. Y se los digo con todo cariño porque no es pues ofensivo y no los quiero pues molestar con eso. El padre de familia es un ser humano y al ser humano que tiene un hijo y que lo quiere perfecto y lo más maravilloso del mundo, le cuesta mucho trabajo aceptar que su hijo tiene una enfermedad. Entonces se inventan de todo, que no les dan la cita en la EPS, que a veces es verdad, que no, que se le olvidó, que se le perdió la remisión, que no lo atendieron, que el caso es que no lo llevan. Y si lo llevan y le mandan el medicamento, no se lo dan. ¿Y saben por qué no se lo dan? Porque muchos dicen, es que si mi hijo se vuelve adicto. Entonces, para terminar, qué pena, yo hablo mucho, para terminar les quiero decir, piensen en esto. Si una persona es diabética y debe consumir insulina, ¿eso lo hace adicto a la insulina? No, porque necesita la insulina. Si una persona necesita un antidepresivo para regular su dopamina, ¿eso lo hará adicto? No, lo necesita. Así tenga 6, 7, 8, 10, 15, 20, 50 años, los años que tenga. ¿Cuánto tiempo? 2 o 3 meses, lo que dura el tratamiento. Entonces no nos dé miedo, por favor, y ayúdennos en eso. O sea, ayúdennos a podernos ayudar a los muchachos. O sea, hagamos lo que hay que hacer. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Bueno, tenemos una última intervención de Mauricio y ustedes pueden ir pensando las preguntas que quieran realizar o los aportes que quieran brindar al final de la intervención de Mauricio. Entonces le vamos a preguntar a Mauricio cómo pueden aportar las relaciones de alteridad para el mantenimiento de la armonía personal. Oiga, yo tengo el síntoma, hace 30 años no me peino. No tengo ningún síntoma. Y a mi mamá no le daban sino 2 rabias en el año. Y cada una le duraba 6 meses. Este tuvo factores genéticos. Bueno, mantener unos espacios armónicos, protectores, nos van a ayudar a nuestros chicos y a nosotros a mantener una salud mental. Porque estamos hablando de los niños, ¿cierto? Las niñas, no, pero nosotros también. Es que estamos en un punto de corte en donde a todos nos afectó por igual. Ahorita hemos estado hablando todas las noches de los niños, de las niñas, de los jóvenes, pero nosotros también. Nosotros también hemos visto que sin sentido a veces, ¿para qué me voy a levantar? Pues muchas de las cosas que dicen ahí, que hemos dicho hoy, también nosotros, también nos angustia. Y también nos está tocando demasiado esto, ¿cierto? Entonces, acá en la institución hemos venido hablando desde hace 5 años de relaciones de alteridad. Es un término que lo acuñamos a partir del escritor y filósofo español Jean-Carl Melich, y hay un argentino, Schiar, que también lo trabaja, y Levinas, que es otro filósofo español, donde se habla de la ética de la compasión.
entendernos que somos diferentes. O sea, yo, en singular, soy diferente, soy único. De igual forma el otro. Entonces, si yo empiezo a aceptarme, si trabajamos con los niños, con las niñas, con los jóvenes, a aceptarse, miren, más las niñas, con las niñas la vanidad, pues es histórico, ¿cierto? Desde ahorita, el de Helena de Troya. Entonces, las niñas tienen dos cosas, o se sienten muy lindas o muy feas, y quieren ser como la modelo, como la compañerita, entonces, ese primer gesto de creer, de autoestima, de autoconocimiento, de autoaceptación, que hay que elevarlo, ¿cierto? En nuestros chicos, elevar, no es una egolatría, sino un autorreconocimiento, que somos seres muy valiosos, y en la medida en que yo me sienta muy valioso, yo puedo proyectarme y aceptar al otro desde su valor también. Y eso lo tenemos que fortalecer en la escuela y en la casa. Pues puse un ejemplo de las niñas, pero con los chicos también, ¿cierto? O sea, que juegan mejor fútbol que yo, ya voy perdiendo el año. Es eso, a que si yo me acepto como soy y me siento un ser humano completo, único, irrepetible, con muchos valores. ¿Dónde aprendemos los valores? En la casa. Entonces, incentivar con nuestros chicos, con nuestras chicas, tener una convivencia pacífica. Nuestros hogares se convirtieron en un infierno en este año y medio. Es que era muy bueno porque uno salía, el otro salía. Con los abuelos míos, mis abuelos nunca pelearon. Pues lo creíamos nosotros. Y después nos dimos cuenta cuál era el asunto. Es que vivían en una casa muy grande. Entonces cuando peleaban, mi abuelo era muy inteligente, decía para otra pieza. Entonces no había forma de que la convivencia, ¿cierto?, se afectara. Pero ahorita que vivimos en espacios tan pequeños, que nos tocó convivir casi que un año completo, las 24 horas, cuando nos confinaron, es lo que yo llamo el insoportable calor de hogar, que uno sale a refrescarse, todo el trabajo a refrescarse, viene a la escuela a refrescarse, salieron a reducir muchísimas cosas. Entonces, eso nos afectó mucho. Entonces, hay que volver a mejorar esa convivencia en el hogar, en el colegio, en donde haya conflictos, porque los tiene que haber, pero que no haya violencia, que no haya agresión, que no haya maltrato. Los conflictos, bienvenidos, porque de ahí aprendemos. Se genera el diálogo, la conversación, las reconciliaciones, pero demos espacio a la palabra, ¿cierto? El cuidado. Qué importante hablar a nuestros chicos sobre el cuidado. El primer cuidado que tenemos que tener es el cuidado de mí mismo, el cuidado del otro y el cuidado del entorno. Pero nadie da lo que no tiene. Yo no aprendo a cuidarme y a amarme, y es lo que le tenemos que enseñar a los niños y a los jóvenes, o sea, como un elemento, como un factor clave de alteridad y de mantenimiento y de sostenimiento de nuestra salud integral, mental, física. La autoconfianza. Enseñarles a nuestros chicos que confíen mucho en ellos. Es que yo no soy capaz, eso se tiene que desterrar. O usted no es capaz. ¿Cuántas veces? Que usted no es capaz. No. Tenemos que decir, eres capaz, soy capaz. Generar esa autoconfianza, esa credibilidad en mí mismo, porque nosotros lo reflejamos en ellos. Que nuestros hogares, que nuestras escuelas sean espacios de protección. Uno se muere de tristeza cuando hay un niño que es violentado, que es maltratado, en cualquier parte, porque puede ser en el hogar, en la escuela o en los espacios comunitarios. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros niños, porque hay muchas cosas. Mi hijo es mi tesoro, y uno el tesoro lo cuida. Y enseñarles a que se cuiden. No es meterlos en una urna de cristal, porque eso también es maltrato.
o tampoco exponerlos. No, el punto medio, ¿cierto? Enseñarles a que se cuiden, cuidándolos, protegiéndolos. El autocontrol, estos niños aprenden a controlarse, ¿cierto? A controlar sus sentimientos, sus emociones y sus, a veces, actos desmedidos. Generar unos ambientes de empatía. Hay simpatía, hay antipatía. La simpatía es enfermiza, ¿cierto? Porque es selectiva. La antipatía, el odio y el desprecio. No, unas relaciones de empatía, tanto en el hogar como en la escuela, ¿cierto? En donde a partir de esa alteridad, de esas relaciones de alteridad, donde yo me acepto al otro, mediado siempre por el respeto, por el cariño y en el hogar por el amor. Un amor que será desde la exigencia, desde la protección y desde el fomento de los valores. Muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias a ustedes por su atenta y considerada escucha. Ahora, ustedes escucharon y en este momento los queremos escuchar, nosotros a ustedes. Entonces, si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano, o si tienen un aporte, bien pueden. No, ya unito, ya uno. Todo quedó súper claro. Si tienen de pronto alguna duda, no sé, preguntas para Ángela o algún aporte, o preguntas para Jonairo, para Mauricio, o incluso para el señor rector, bien puedan. ¿Todo bien? Sí, por aquí. ¿Le paso el micrófono o desde ahí? ¿Escuchan así? Sí. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Claudia. Y pues yo primero quisiera agradecer a todo el colegio porque, digamos, escuchar a la mentora ahorita que decir que en la mayoría de las ocasiones el problema recurría como los papás, ¿cierto? Como la aceptación. Y pasó algo con mi hijo, ahorita vamos a explicar, pues como atención ahorita, pues digamos que es una condición, no es un trastorno, pero igual. Creo que nosotros como papás tenemos la obligación de primero estar atentos, ¿no? Como ustedes dicen, atentos a todo. Y trabajar de mano del colegio, ¿no? Porque a veces uno como papá, muchas veces yo lo he visto, mi hijo estaba en muchos colegios, porque estaba en cosas, que uno lleva al niño al colegio y pues lo que pasa allá, no tengo nada que ver, yo lo dejo allá, hace todo, y pues a veces no se responsabiliza ese compromiso que hay con el colegio. Entonces yo pienso que no hay que tener miedo y no hay que cerrar, digamos, como querer pretender que todo está perfecto cuando realmente no lo está. Y que es necesario estar atento a lo que pasa con los niños, y pues creo que aquí la mayoría son niños de primaria, que estar un tiempo, ¿no? De resolver lo que pueda estar pasando y ayudar a los niños en lo que pueda estar pasando. Y que no hay que cerrarse, porque entre más tiempo uno se demore para aceptar, es más complicado para los niños. En el caso, por ejemplo, de mi hijo, pues él no tiene un trastorno, digamos que es así, ya es una condición. Y digamos que yo como mamá, de estar todo el tiempo, digamos, con él, tenía como ese conocimiento de cómo hacerlo, pero no había un nombre para eso. En este momento, gracias a la doctora, ya hemos estado con seguimiento de la psicóloga, ahorita ya estamos con el psicólogo, empezando con el psicólogo. A mi esposo le costó, porque lo que pasa es que los papás después de ¿cómo les digo que es un problema? No. Ya lo han entendido y ya justamente está puesto pendiente. Y yo creo que cuando esa clase de cosas pasan, porque pues, los niños todos tienen una forma diferente de aprender, diferentes de ser, no hay que verlo como un problema, sino como una oportunidad también para que pues, nosotros nos apersonemos de eso y que con la ayuda de nosotros pueda aprender. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Claudia. Doña Claudia, muchísimas gracias por su aporte. No sé si Ángela quiera expresar algo al respecto. Doña Claudia lo dijo todo y supremamente claro, y muchas gracias de verdad por ese aporte, y yo espero que de verdad esto les sirva muchísimo a todos los padres de familia y pues a nosotros también los maestros. Yo creo que doña Claudia tocó
una cosita que es bien importante que lo hemos dicho, pues, poner mucha atención a nuestros chicos y a cada una de sus manifestaciones. Porque si a tiempo se detecta alguna condición, a tiempo podemos empezar a intervenir, ¿cierto? Entonces, extrememos las medidas de atención con nuestros hijos. Y si a tiempo se detectan las cosas, a tiempo también hay remedios, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese es lo más importante de esta noche rescatada. Si tenemos mucha atención, mucho cuidado con nuestros chicos, a tiempo detectamos, ¿cierto? Y a tiempo intervenimos. Entonces vamos a dar un aplauso primero a ustedes por haber asistido. Y vamos a dar también un aplauso a nuestros profes que hicieron posible este conversatorio. Esta conversación, sí, es una conversación en torno a lo que nos interesa a todos, a la salud mental. Bueno, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por estar aquí y recordamos que la familia y la institución somos un solo equipo. Gracias. Gracias.